buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Multimedios, Su Mundo TV, cobertura mundial. Qué interesante todo lo que se debate en la República Dominicana sobre el tema haitiano. La crisis de Haití y su impacto en la República Dominicana. Por un lado, el canciller dominicano Roberto Álvarez le dijo a la nación, al mundo, que los pandilleros haitianos no solamente dominan a Puerto Príncipe en una gran parte, sino que avanzan peligrosamente hacia la frontera dominicana y que un claro ejemplo es la ocupación de Mire Balais, donde se encontraba el consulado dominicano tomado por los pandilleros haitianos. ¿Qué se espera para admitir que realmente los pandilleros haitianos no están tan lejos de la zona fronteriza? Porque el país está invadido por los haitianos. El país invadido por los haitianos, y los haitianos, según el canciller, con un trayecto hacia la zona fronteriza. En las últimas horas hablaron el canciller Roberto Álvarez con una denuncia contundente ante las Naciones Unidas, pero además lo hace el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, que el 16 de agosto del 2020 fue ascendido al rango de general de brigada por el presidente Luis Abinader, como 7 u 8 meses después ascendido a mayor general dirigiendo el área de las pensiones en las Fuerzas Armadas, luego comandante general del Ejército y nombrado el 16 de agosto del año pasado ministro de Defensa en sustitución del teniente general retirado Carlos Luciano Díaz Morfa. Dice hoy el ministro de Defensa que las bandas no están cerca del país y que no ofrecen peligro. Señor ministro, pero ofrecen tanto peligro que las propias Fuerzas Armadas han tenido que detener a miembros de bandas que han penetrado sin conocerse los motivos y han sido apresados por efectivos militares y devueltos al país de donde vinieron. El país, señor ministro, está invadido por los haitianos. Y yo quiero decir que estamos tan invadidos por los haitianos, no solamente por lo que usted ve en los hospitales, sino también lo que usted acaba de ver allá en Matamosquito, en la Altagracia, el poder de los haitianos en Friusa, el negocio con el tráfico de haitianos en el país, el uso de Haití para llenar a la República Dominicana con intentos masivos de contrabandos de cigarrillo.
que les reconozco a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Industria y Comercio y a la Mesa contra los Ilícitos, el combate a los ilícitos que amenazan la industria dominicana. Que las bandas no estén tan cerca del país y que el canciller diga que los pandilleros avanzan hacia la frontera genera un debate sumamente interesante, pero no hay que ir tan lejos para analizar que los haitianos silenciosamente, caminando largas distancias por lomas, campos y por lugares donde fácilmente penetran al país, invaden la República. Y la invaden no solamente para el sector agrícola y el sector construcción, lo hacen también con algo contundente que vamos a decir, a comunicar en este momento, de dominicanos que se estarían dedicando alegadamente a alquilarle vehículos a haitianos indocumentados para que penetren sin ningún documento personal, de identidad personal y sin licencias, arrendando alegadamente vehículos para que se involucren en el negocio de taxis, y aquí circulan en el país cientos de haitianos en motores sin ningún papelito, y si a usted lo chocan, le chocan su vehículo o hay una muerte, ¿a quién le van a reclamar? Porque aquí no se conoce el nombre de los haitianos, que viven cambiándose los nombres y hacen lo que le da la gana. Incluso consiguen documentos falsos, como los reveló la propia Junta Central Electoral, que tuvo que accionar con un caso reciente en la provincia Peravia, que es Baní. Pero a cada momento apresan haitianos con documentos falsos, y los propios operativos del CENPA en los últimos días en las montañas, haitianos por todas partes. Yo lo que quiero aquí hoy es demostrar el gran peligro haitiano para la República Dominicana, que la propia Dirección de Migración tuvo que llevar equipos allá en Matamosquito, donde desbarataron una ciudad llena de casas informales donde residían haitianos, de los cuales en esa provincia apresaron a unos 500 en las últimas horas. Si usted quiere ver el problema de la invasión haitiana, vaya al centro donde lo llevan en Jaina, siga el negocio del tráfico de haitianos en el país, y las propias autoridades están investigando el origen y los vínculos de los vehículos utilizados para el transporte de haitianos. Pero si usted quiere también, averigüe en el suroeste del país por qué los haitianos prefieren contratar motoconchistas para no ser detectados en su invasión a la República Dominicana. Señores, si queremos hablar de la invasión haitiana, busquemos las comunidades que han abandonado los dominicanos y que totalmente son controladas por los haitianos. En el día de hoy nos hacemos eco de esa versión del ministro de Defensa de que las bandas haitianas no ofrecen peligro.
y dice que las bandas no están cerca del país y que se está enviando soldados para fortalecer la frontera. Ayer hubo una graduación de miembros del ejército que serían enviados para reforzar brigadas y otras dependencias para fortalecer la seguridad nacional, y eso lo vemos muy bien. Pero vemos que solamente no es un problema de bandas y de pandillas en Haití que ya atacaron al gobierno dominicano atacando un consulado en Haití, pero también en el pasado, no hace mucho, vimos a policías haitianos casi en el lado dominicano cuando se debatía un tema que el gobierno dominicano abandonó y que yo quiero recordar hoy, como es otro atentado de Haití al país, como fue la construcción de ese canal para robarse el agua de la República Dominicana, violentando un tratado de 1929. Otros atentados de los haitianos contra los parques, el parque de los haitises, con los hornos con los cuales producen carbón, quemando los árboles dominicanos. Y eso no debe ser. Y yo quiero narrar aquí que en la Semana Santa vi otro elemento que me preocupa: la sustitución en Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América, la sustitución de las históricas marchantas cibaeñas que salen a vender los productos agrícolas, y ahora las haitianas se están cogiendo el mercado de las marchantas en las calles de Santiago. Los haitianos se quieren coger a Jarabacoa, a Constanza, a La Vega, frente al Palacio de Justicia de La Vega. Vi yo un reguerete de haitianos, como si la República Dominicana fuera convertida en la República Dominico-Haitiana. La nación está por encima de todos y es una vergüenza que la capital dominicana esté llena de nuevas paradas de motoconchistas, donde usted ve la cantidad de motoconchistas haitianos sin ningún papelito ante la mirada indiferente de las autoridades. La capital dominicana arrabalizada por paradas de motoconchistas en todas partes, haitianas haciendo necesidades en las calles, pedigüeñas haitianas frente a las plazas comerciales, en los semáforos principales de Santo Domingo. Y yo quiero preguntarle a los dominicanos algo que repito frecuentemente en este país: es que no vamos a dejar robar la República Dominicana por estos haitianos desesperados que quieren echarle encima a la República Dominicana su crisis insoportable. Y ahora que las Naciones Unidas temen que lleguen más haitianos a otros países por las deportaciones de Estados Unidos, ahí apareció el titular: ONU teme Estados Unidos aumente las deportaciones a Haití. Pero lo que pasa es que deportan a Haití y eso presiona el oeste de la República, el suroeste, la frontera norte, las fincas
y los haitianos queriendo controlar hasta el negocio de los cuadros que pintan en los hoteles del este. En una noche dominicana, convocada por uno de los hoteles en Punta Cana, vi un sábado en la noche, una noche dominicana, con muchas tamboritas, muchas guiritas, pero ustedes saben lo que había. Un dominio total de los cuadros pintados por los haitianos, que debe ser un reto para los pintores dominicanos, no dejarse arrebatar el mercado de los cuadros, cuadros que deben proyectar nuestras montañas, nuestros productos típicos, nuestras tradiciones, el Pico Duarte, nuestras playas. Y los señores del turismo dominicano deberían promover la dominicanidad en los hoteles, poner los merengues típicos dominicanos, los merengues de salón, y no la basura de algo que no es música, que lo que hace es mucho ruido y que se lo ponen a los turistas, perjudicando el merengue dominicano, la bachata, el son villamellero, los lugares soneros que lleven a los hoteles los bailadores de son de queca, de quiwa, las figuras que van al secreto musical en Villaconsuelo, las parejas que con los breteles bailan el son, pero lo que vemos es a muchos animadores en hoteles colocando lo que no es música y lo que es mucha basura y mucho ruido. Hay que ponerse las pilas para defender este país. Un país que acaba de en su Semana Santa, de proyectar una considerable cantidad de productos importados por encima de lo que es la dominicanidad. A mí me gustó mucho ver a dominicanos en el Mamey, los hidalgos, subiendo la loma del Flaco, donde nació José Francisco Peña Gómez, ver a gente ganándose la vida, vendiendo cocos, vendiendo maíz asado. Y me gustó por primera vez no escuchar esa basura que ponen con unos equipos cuyo sonido afectan la salud de la gente. No hubo en esta Semana Santa, ni en Punta Rusia, ni en la playa de la Ensenada, ni en otras, ese bullicio que tanto daño y contamina la salud de la gente. Vamos a preservar eso que usted ve ahí, con la dominicanidad, con el pescado al vapor, el pescado frito con la batata rosada dominicana, con los jugos de nuestras frutas, con el cacao y el café de nuestras montañas, con el azúcar, con la caña sembrada en las tierras dominicanas. Vamos a preservar el chivo liniero guisado con casabe. Vamos a preservar los casabes con albahaca, con ajo, con picante, con maní, con ajonjolí. Y no dejemos que los haitianos se roben la República. ¡Que viva la República Dominicana con su merengue a pasito lento,
con su pambiche, con el merengue Juan Gomero, con Caña Brava, con los algodones, con Atillo Palma, con San Antonio, homenaje a Guaraguanó. Señores, con los temas de Juan Luis Guerra, con los de Víctor Víctor, con los soneros de Jaina, con los soneros como los hermanos Heredia, allá en Villamella, con la reina del son, Sonia Cabral, con el grupo Bonje en la zona colonial, con Luisito Segura y sus bachatas, con las bachatas linieras de Antoni Santo, de Raulín, de Luis Vargas, mi gran amigo Luis Vargas. Señores, la República Dominicana debe despertar con su dominicanidad y con su homenaje permanente a Duarte y los padres de la patria, de que la República Dominicana debe ser libre e independiente de toda potencia extranjera. Y si hay que repetir las batallas del 30 de marzo, del 19 de marzo, las batallas en el sur, las batallas Beler y Sabana Larga y la lucha patriótica, enfrentemos cualquier intento de que nos roben la República. Vamos al cambio, retornamos con una emergencia que tienen los moradores de Brisa del Este, Brisa del Valle, Franconia, Los Corales y otras comunidades en la zona oriental. Un tema que vamos a abordar en un momentito en Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura, presencia mundial. Señores, en la zona oriental, hace 3 días que lleva un apagón no solamente molestoso, dañino, desmotivador, afectando a los sectores Brisas del Este, Brisas del Valle, Franconia, Los Corales, Avenida Hípica y otros lugares cercanos como las avenidas del Valle y Brisa del Este. No saben los señores de Este el daño que le están haciendo a los moradores de esos sectores, y da vergüenza que los moradores de Brisa del Este, Brisa del Valle, Franconia, Los Corales, los que están en la avenida Hípica, con un caso entre los tantos en la zona de 8 viviendas en la avenida Hípica, han tenido que botar todo lo que se le dañó en las neveras por la falta de energía eléctrica. Si aquí tenemos una creciente producción de energía eléctrica sobre los 3.000 megavatios, ¿cómo es posible que la gente tenga que soportar apagones de 3 días? Hubo otro apagón en el sur del país y hubo una protesta por un apagón también de varios días. Y yo digo
que el problema del país no es solamente gobernar desde el Palacio Nacional. Hay que seguir paso a paso todas las dependencias que ofrecen servicios a la ciudadanía. Yo recuerdo una mentira vulgar que se le comunicó a la República Dominicana cuando se le dijo que había que cerrar la Corporación Dominicana de Electricidad para ahorrarle millones de pesos al país. ¿Y sabe lo que pasó? Crearon el Ministerio de Energía y Minas. Minería era una dirección que pertenecía al entonces Ministerio de Industria y Comercio, que hoy se llama Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. O sea que sacamos un organismo que operaba muy bien para justificar la creación de otro ministerio, Ministerio de Energía y Minas. Crearon la Superintendencia de Electricidad, crearon las EDES, que son 3, EDENorte, EDESur y EDEEste, que es la zona que más quejas recibe y que tiene el reto EDEEste de cobrar, porque es un territorio demasiado amplio, cobrar la energía que muchos se roban. Y yo estoy de acuerdo que las EDE le cobren la energía eléctrica a todo el que se la robe, pero que le ofrezcan energía al que todo se la paga, al que se la paga. Entonces, EDEEste en este día debe resolver ese problema de los 3 días de apagones ahí en Brisa del Este, en Brisa del Valle, en Franconia, en Los Corales, en la avenida Hípica. Y donde no haya energía eléctrica, ustedes saben el daño que representa que la gente con mucho trabajo, pero ahí botaron hasta habichuela con dulce que se dañó. Ustedes saben después de Semana Santa lo que genera, el impacto negativo que genera que usted va a un supermercado a comprar habichuelas, a comprar los componentes de una habichuela con dulce y que por la falta de energía se dañen los quesos, el jamón, el salami, la leche, todo lo que haya en una nevera. Entonces dijeron que íbamos a ser más ahorrativos y miren ahí cuánta dependencia tenemos en materia eléctrica del país. Se dice una cosa y se hace otra. Por otra parte, retornamos con otros temas. El caos arrasa Haití y las potencias se rehúsan a tomar responsabilidad. Estados Unidos dice que no puede cargar más con el costo de la crisis haitiana. Rusia y China rechazan convertir misión en cuerpo de paz, pero los países europeos reconocen la urgencia en tomar medidas. Un mundo con problemas, el reinicio del endurecimiento de la guerra entre Haití, entre Ucrania y Rusia, y otros temas de violencia en otros países. El tema del caos que arrasa Haití es el titular del periódico Diario Libre, que le está dando seguimiento diario a la crisis haitiana como debe ser. Señores, el tema YC sigue en la palestra. Hoy ya vimos
parte de lo expresado por Antonio Espaillat en un canal hermano, en un programa matutino. Reveló que una hermana le comunicó por teléfono lo que ocurrió en el Jet. Hay una familia solicitando 300 millones de pesos como indemnización por la tragedia del Jet. El abogado que trabaja con el caso Jet, que trabaja con Antonio Espaillat, muy activo, y en la Cámara de Diputados abordaron ayer el caso Jet. Una hermana de Ruby Pérez, diputada, abordó el tema. Vamos a ver, siguen las velas encendidas y nosotros con el caso Jet, con todo lo que abordamos aquí, lo que hacemos es periodismo profesional. 2,000 motocicletas retenidas en la Semana Santa, largas filas tratando de recuperar esas motocicletas retenidas. El fallecimiento del Papa Francisco en la agenda mundial. El presidente Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje estarán participando en los actos de despedida del Papa Francisco. Estarán presentes en el sepelio, al igual que otros mandatarios de otros países. Un tema activo en la prensa dominicana, los cambios en la salud, la identificación y el cobro a los extranjeros en los hospitales, el apresamiento de indocumentados haitianos y haitianas, el adiós al Papa Francisco, y un compueblano mío, Germán Marte, periodista del Día, conductor del matutino El Día en el hermano canal de Telesistema. Mi hermano compueblano Germán Marte escribe hoy un diálogo imaginario entre el Papa Francisco y el presidente Abinader. En lo que Germán publica su diálogo imaginario entre el presidente Abinader y el Papa Francisco, es un capítulo pendiente, aparte de lo que dijo el presidente sobre un papa sencillo y conversador. El presidente en algún momento tendrá que revelar a los dominicanos qué habló en esa visita, en ese recibimiento privado del Papa Francisco, que recibió al presidente Abinader allá en el Vaticano. Alguien quien tiene mucho que publicar sobre el Papa Francisco es Víctor Grimaldi, quien tiene una colección de fotografías de los encuentros con el Papa Francisco, para completar esa gran historia de vínculo dominicano con el Papa Francisco. Debe dar su testimonio el cardenal López Rodríguez, muy admirado por el Papa Francisco. Pero también el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria, también debe dar una
explicación histórica sobre lo que fue su contacto con el Papa Francisco, al igual que los obispos dominicanos recibidos allá en Roma. Hoy, en el plano político, ya pasando a lo nacional, luego de resaltar a ese Papa que batalló por los pobres y por el cese de las guerras, vamos a hacernos eco que hoy José Báez Guerrero, un destacado periodista y abogado, dice en su columna del periódico El Día que la democracia se debilita cuando los principales entes de la oposición se convierten en instrumentos de caudillos cuyo tiempo pasó. Y ciertamente el PLD necesita una democracia más allá que democratice ese partido. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, el presidente de la Fuerza del Pueblo debe abrir más el telón, dándole mayor oportunidad al relevo político que necesita la Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo hay como una chismografía política interna que abordan que por qué Félix Bautista, un senador triunfador que ha ganado varias veces como senador por San Juan, no se le ve esa cercanía que tenía antes con el presidente Fernández. Y lo que se dice en los corrillos políticos es que hay una tendencia, un grupito en el PLD que le adversa internamente. Señores, migración fuera del plano político, iniciando la deportación de embarazadas, el Colegio Médico Dominicano resaltando la obligación de los profesionales de la salud, de la medicina, en ofrecer sus servicios con el valor humano que es muy importante. Hoy, en el plano internacional, el anuncio de despidos en el Departamento de Estado norteamericano, ya no hace mucho anunciaron los despidos en la USAID, y hay que resaltar que el presidente Donald Trump no es solamente el presidente de los aranceles y la guerra arancelaria, sino que es un presidente que está tendiendo demasiado cartones en su ejercicio gubernamental. Primero arrancó con la USAID, con los despidos en el Departamento de Educación, despidos anunciados hace apenas horas en el Departamento de Estado, un berrinche con la Universidad de Harvard y, por suerte, la República Dominicana tiene en Washington una delegación discutiendo con funcionarios de la administración Trump el arancel del 10%. Ya hubo un importante encuentro en Washington y esperemos las conclusiones que nos traerán los 3 ministros que se encuentran en Washington discutiendo el arancel del 10%. Los ministros son el de Hacienda, Jochi Vicente,
Ito Bisonó y el canciller Roberto Álvarez. Hoy quiero resaltar que hay un periódico dominicano dirigido por una figura que junto con Miguel Franjul, junto con Fausto Rosario Adames, es uno de los que más conoce el mundo católico y es José P. Monegro, mi gran amigo, que escribe su periódico. José escribió un trabajo amplio sobre el Papa, pero el periódico El Día resalta que los problemas de salud impidieron al Papa Francisco visitar la República Dominicana. Yo quiero felicitar a la Conferencia del Episcopado Dominicano, que ha impulsado una política de comunicación sobre el catolicismo dominicano. Y qué bueno que los medios de comunicación sigan paso a paso lo que dicen nuestros curas, lo que dice el nuncio apostólico, los obispos, los arzobispos y el cardenal. Hablando la verdad, quiere resaltar hoy con un análisis propio la nueva composición de la Iglesia Dominicana, con los cambios, con los ascensos, con las designaciones que hizo con obispos y arzobispos el recién fallecido Papa Francisco. Hay una renovación con el obispo de San Francisco de Macorís, con el obispo Valdera, que luego del fallecimiento de Monseñor Agripino Núñez Collado, fue el sustituto de Núñez Collado como rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y que de sacerdote fue llevado a obispo para dirigir la diócesis de San Francisco de Macorís con mucha energía. El obispo Valdera, muy joven en su ejercicio en la iglesia. Hay un obispo nuevo recién designado en La Vega, Monseñor Diplán, y no hay dudas que le lleva también mucha energía a ese obispado de La Vega. Escuchamos sus planteamientos en la Semana Santa, muy inteligente, muy trabajador. Fue obispo auxiliar del arzobispado de Santiago y también tiene la misión de multiplicar el catolicismo en el área que le corresponde. En San Pedro de Macorís hay un obispo, Santiago Rodríguez y Rodríguez, con mucha energía, con mucho vigor, que forma parte de esa renovación en la Iglesia Católica Dominicana, fortalecida con Monseñor Castro Marte allá en la Altagracia, fortalecida con Monseñor Burgos en Baní, la diócesis de Baní, San Cristóbal y Ocoa,
con Monseñor Alejo, allá en San Juan de la Maguana, y con un cambio que se nota con dos arzobispados de alto calibre, con Monseñor Osoria en el arzobispado de Santo Domingo y Rafael Rodríguez en Santiago de los Caballeros. En Santiago de los Caballeros ya tenemos dos obispos eméritos, dos arzobispos eméritos de la Rosa y Carpio y Freddy Bretón, dos incansables arzobispos que se identificaron con los pobres, con los recursos naturales y con todo lo que hay que hacer en un país en el cual hay que promover soluciones a tantos problemas. En la diócesis de Puerto Plata también se ha hecho un trabajo. En la diócesis Mao Montecristi también. Allí presentó renuncia ya porque llegó a la edad requerida, Monseñor Diomedes Espinal, y el obispado de Barahona, al que tanta chispa le llevó mi gran amigo Monseñor Fabio Mamerto Rivas, ido a destiempo en ese obispado, en el de Puerto Plata y en el de Mao Montecristi, también hay una gran labor. El primer obispo de Mao Montecristi fue Tomás Abreu Herrera, fallecido. Y yo quiero, despidiendo este programa, recordar la labor de Monseñor Félix Pepén y su gran labor en el catolicismo dominicano, resaltar y darle un abrazo a Monseñor Antonio Camilo, recordar los aportes de Monseñor Disla, recordar al fundador de la entonces Universidad Católica Madre y Maestra, Hugo Eduardo Polanco Brito, recordar a Monseñor Veras, recordar al hombre, al obispo serrano de los montones de San José de las Matas, al obispo histórico Roque Adames. Ahí tenemos a los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ahí vemos a Monseñor Nicanor Peña, quien fue obispo de Puerto Plata y de la Altagracia. Ahí vemos a Monseñor Benito Ángeles, y si se me queda alguno, le pido las excusas correspondientes, pero ahí están todos quienes han entregado. Ahí está mi amigo Víctor Masalles, otro obispo muy querido, y también está el obispo que prestó servicio en San Juan de la Maguana. También está el obispo Mejía, que fue obispo de San Francisco de Macorís, y el hermano del ministro de la presidencia del gobierno de Hipólito Mejía, Monseñor Grullón Estrella, que dirigió la
el obispado en San Juan de la Maguana. Ahí está el obispo de Barahona. Un abrazo a todos los obispos auxiliares. Un abrazo también a Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez en retiro. Y muchas gracias por sus oraciones en los días difíciles de la tragedia del Jet-Set. Señores, rápidamente, el luto de los católicos en el mundo y un tema que no puede pasar por debajo de la mesa. El Fondo Monetario Internacional eleva al 40% el riesgo de recesión en los Estados Unidos por los aranceles del presidente Trump a sus socios comerciales. Busque los pronósticos del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento económico mundial, que le baja un porcentaje. Y como dice el refrán, si allá tosen en los Estados Unidos, aquí pudiera darnos tosferina. Dependemos de 2.5 millones de dominicanos en las remesas. Dependemos de las exportaciones que hacemos a Estados Unidos, de más del 50% de los turistas que llegan al país, de los empleos de los dominicanos, de la diáspora, de todo. Entonces, preocupémonos si Estados Unidos cae en una recesión económica con bajo crecimiento y aumento en la inflación, que sería estanflación. Qué bueno que Eliseo Christopher, el presidente de Copimecon, que estuvo aquí en el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias, y también participó en coloquio, apoye dominicanizar el sector de la construcción. Queremos ver a los trabajadores de la construcción de República Dominicana colocando los bloques, trabajando con las vigas, con las columnas, y además para generarle empleo a los dominicanos. Las familias Grullón y Estrella, con una catedral abarrotada, honraron a sus fallecidos con una misa para recordar a Eduardo Grullón, fallecido presidente de la AFP Popular, a su compañera, a su esposa Joanna Rodríguez de Grullón, también a Alexandra Grullón, gerente de proyectos del Banco Digital Dominicano del Popular, pero también para recordar con esa misa a Eduardo Guarionex Estrella Cruz, hijo de Eduardo Estrella, el ministro de Obras Públicas. Y qué bueno que en esa ceremonia participaron el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Osoria, y Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago. Hablando la verdad, rinde tributo a todos los fallecidos y a todas las familias afectadas por la tragedia del Jet-Set, que motiva a una diputada hermana de Ruby Pérez a reclamar que se asuman las responsabilidades. Hoy, como dije al principio, Antonio Espaillat fijó posición sobre el tema Jet-Set, y el tema Jet-Set sigue en los medios de comunicación. Señores, mañana será
otro día, hablando la verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial.